Yo vivo en Morón, Ciego de Ávila, el centro del país, y he podido ver, me imagino que como en el resto de Cuba, ¿no? El poder real que tiene ese gen de la dialéctica que tenemos los cubanos en el genoma, que nos ayuda a adaptarnos a cambios tan drásticos. Vemos personas que cambian sus hábitos de vida o simplemente que asumen que todo cambió. Y se ve desde cosas muy sencillas, desde personas que antes no se preocupaban por el ahorro y ahora viven apagando luces, personas dejando de estar suscritos a periódicos, personas dejando productos y mandados en las bodegas. Más que papel, un podcast de Juventud Rebelde para abordar los debates que trascienden en Cuba. El ordenamiento monetario busca corregir serias distorsiones en el ámbito financiero y económico que ha padecido la economía cubana por mucho tiempo. En esta primera fase de la tarea de ordenamiento no es realista pensar que van a resolverse todas las deficiencias acumuladas por años y que se han enraizado en la institucionalidad cubana. Sin duda uno de los temas que más expectativas ha generado en el proceso es el tema del poder adquisitivo del salario, o sea, la relación entre el salario nominal y el resto de los precios de la economía. Y es natural esta preocupación ante un escenario completamente nuevo, con mayores retribuciones laborales, pero también con menores subsidios por parte del Estado. Sin embargo, yo creo que lo más importante, y creo que eso debe ser también factor común en todo el país, es el tema de la alimentación, que siempre ha estado entre el top de la agenda pública en Cuba, porque bueno, la soberanía alimentaria es un problema bastante serio en nuestro país. Y es lo que más afecta a las personas, es lo que más les preocupa sin duda. El ordenamiento ha optado como primer paso por la expansión de la oferta monetaria de conjunto con la eliminación de subsidios generalizados. Obviamente esto es una medida que vendrá acompañada por otras que canalicen ese incremento hacia un aumento efectivo de la producción de bienes y servicios, con especial énfasis en las exportaciones y los bienes que sustituyen importaciones. En definitiva, el ordenamiento en general no será sostenible si no logra ese necesario impulso productivo que tanto requiere la economía cubana. La situación actual del país no es ideal. Por un lado tenemos el bloqueo particularmente arreciado en los últimos años, que ha mermado considerablemente las entradas de divisas al país incluso antes de la pandemia. Por otro lado tenemos la propia pandemia, que ha atacado con especial fuerza el principal renglón exportable del país, que es el turismo. La economía cubana es una economía sumamente dependiente del sector externo, hasta el punto de que se requiere un incremento de alrededor de un 2% de las importaciones para lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 1%. Otro tema relevante es el endeudamiento, que recién con la tarea de ordenamiento comienza a mostrar su verdadera magnitud y el lastre que verdaderamente significa para el diseño de políticas económicas que impulsen crecimiento. Con todo esto, quiero decir que el crecimiento productivo de Cuba, al menos en el corto plazo, demandará de sumas considerables de divisas para lograr esa articulación. Por otro lado, la inyección de moneda nacional en la economía interna como propio resultado de la tarea de ordenamiento constituye otra presión extra a esa demanda de divisas al incrementar la demanda de bienes de consumo final intermedio por parte de los agentes económicos, tanto hogares como formas de gestión no estatal. Demanda que por demás se cubre en gran medida con bienes importados. Es decir, que los equilibrios macroeconómicos en la economía cubana están siendo fuertemente presionados por las medidas que derivan de la tarea de ordenamiento. Por supuesto, también hay sectores de la población más específicos que tienen sus preocupaciones. Los ancianos, por ejemplo, que viven solos, que tienen familiares obligados, pero que no viven con ellos, o que también tienen que mantener una casa, hijos, que aunque no caen dentro de la categoría de personas insolventes, sí es un poco complicado para ellos, sobre todo porque son ancianos y no están al tanto de cómo se mueven las cosas en la calle y cómo cambian los precios en el mercado informal. Para ellos sí es un poco más complicado adaptarse y es un poco más complicado sobrevivir y mantener una casa, ¿no? Sobre todo para aquellos que viven, por ejemplo, en pareja y hay alguno de los dos que no tiene una pensión. O sea que son grupos etarios vulnerables por encima de todo
de todos los demás, a pesar de que tengan también una pensión o una protección de la asistencia social. Otro elemento que es conveniente mencionar es la estructura demográfica de Cuba, donde más de un 20% de la población se encuentra en el rango de 60 años o más, con una marcada tendencia a crecer en los próximos años. Esta característica demográfica implica que en un sistema de reparto solidario universal como el cubano, la parte de la población que contribuye a la seguridad social vaya disminuyendo a la par que la parte receptora de estos beneficios de seguridad social, como son los pensionados, vayan en aumento. Por poner un ejemplo, en 2019 la contribución a la seguridad social fue apenas el 80% de los gastos en seguridad social del presupuesto. Y este es un valor que seguramente se verá más tensionado a partir de los incrementos de las pensiones. Esta situación se une a la anterior en la generación de presiones financieras que pueden atentar contra la sostenibilidad de la tarea de ordenamiento y de la economía cubana en general. Otra peculiaridad en Cuba es el elevado nivel de población inactiva, que alcanzaba en 2019 cerca del 35% de la población en edad laboral. El mayor peso lo tienen las mujeres con una tasa de inactividad alrededor del 47%. En esto inciden varios factores, entre ellos que generalmente son las mujeres las encargadas de los cuidados tanto de niños como de ancianos, que son las mujeres las que en una mayor proporción se dedican a las tareas domésticas del hogar, entre otros factores. Ello hace que sean aún menos las personas que contribuyen a sostener el sistema de seguridad social y precisamente esta tarea de ordenamiento busca, entre otras cosas, generar los incentivos económicos para la incorporación a la actividad productiva de esa población que hoy está al margen. A pesar de la voluntad política manifiesta, la solución al problema no pasa solamente por la dimensión económica, sino que tiene causas más profundas y algunas de estas causas tan nocivas como el machismo. Esto genera además otras situaciones indeseables, como por ejemplo que según la encuesta nacional de envejecimiento de 2017, de las mujeres que hoy tienen 60 años o más, alrededor del 27% nunca ha trabajado, por lo que no tendrían acceso a la pensión por jubilación. Esta característica parece mantenerse teniendo en cuenta, como mencionaba anteriormente, la cantidad de mujeres que se encuentran económicamente inactivas. En este primer momento en la tarea de ordenamiento es necesario estabilizar el poder adquisitivo, y esto va tanto por los salarios como por las pensiones. Una vez estabilizado, entonces se puede comenzar a pensar en incrementarlo, pero esto solo ocurrirá si hay una respuesta productiva. Indudablemente ese impacto productivo que se requiere en esta primera etapa del ordenamiento y ante tan adversas condiciones vendrá de la mano de la población económicamente activa, la actual y la nueva que se logre incorporar a la actividad económica, redireccionada a la producción de alimentos, exportaciones y bienes que sustituyen importaciones, como mencionaba anteriormente. Esta población es además la que debe sostener el sistema de seguridad social con las peculiaridades que tiene y que ya han sido mencionadas. De ahí que no sea posible establecer niveles de pensiones que permitan un mayor poder adquisitivo en este momento. En cambio, la focalización de los subsidios es la medida que debe acompañar a esos pensionados para garantizar que puedan llevar una vida digna. Modelos de construcción socialista como el nuestro, a la hora de diseñar políticas económicas, buscan siempre un equilibrio entre lo económicamente factible y lo socialmente justo. No es fácil lograrlo, y hay situaciones que verdaderamente ponen a prueba la voluntad política y obligan a tomar decisiones difíciles. Yo tengo confianza porque la historia de la Cuba revolucionaria ha demostrado que ante las situaciones más adversas siempre ha primado la justicia social a la hora del diseño de la política económica. Nadie ha quedado ni quedará nunca desprotegido. Escuchaste a la periodista Amanda Tamayo y al economista Liu Mock sobre los adultos mayores y cómo enfrentan esta etapa de cambio. Dedicaremos también nuestro próximo podcast. Espéralo. En serio que aquí no hay misterio, aquí se estudia estéreo y el 5.1 Más que papel, un podcast para escucharte. Encuéntranos en las redes sociales y en el sitio web de Juventud Rebelde.